bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. 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 Qué bonito poder darle continuidad a esa primera charla que tuvimos hace un tiempo, hace más o menos un mes, me parece, que fue realmente maravillosísimo porque nos hiciste un recorrido por toda la historia, mitología. Ha sido muy bello, mucha cultura. Muchísimas gracias por ello. Y hermanito lindo, ¿qué te parece si hoy le damos inicio a esta charla con el soy responsable? ¿Te parece? Muy Ese, bien. ese soy responsable de la página 500. Entonces, ¿quieres hacerlo tú o lo hago yo? Bien, empieza tú si quieres, Jackie. Empieza tú y yo te sigo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi maestro amado. Entonces te pido cerramos los ojitos, todos los que nos están acompañando. Vamos a respirar y vamos a comenzar por reconocer de que estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió, que no tenemos nada de qué preocuparnos, ni de lo que vamos a decir ni hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos seguros, felices y satisfechos de estar donde quiera que Él desee que estemos, porque sabemos que Él está aquí con nosotros e iremos sanando en la medida que se lo permita. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí presente entre nosotros, por unir nuestras mentes y quedarte en ellas. Y recordarnos también de que somos responsables de todo lo que vemos. Somos responsables de los sentimientos que queremos experimentar a partir de cualquier situación que nos esté ocurriendo aparentemente. Somos responsables del objetivo que queremos alcanzar. Si queremos ver paz o conflicto en cada situación. Y todo cuanto parece sucedernos, nosotros mismos lo hemos pedido. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan claro y mostrarnos la verdad de nuestros procesos de pensamiento. Respiramos y el Espíritu Santo se queda aquí entre nosotros, en cada uno de nuestras mentes. Podemos ir abriendo los ojitos y volviendo a este espacio-tiempo aparente para hablar acerca de los perdones y milagros, que son el único objetivo que ha venido a buscar aquí este héroe. Háblanos tú, mi santo hermanito. Háblanos tú un poquito más acerca de este tema tan importante, interesante. Pues muy bien, Jackie. Muchísimas gracias. Comienzo pues enviando un saludo muy grande a todos nuestros hermanos de América y de España que nos están escuchando. Y yo vengo, no sé si en calidad de maestro, esa es una palabra que a mí me sigue resultando muy grande, aunque el curso nos invita a que la utilicemos, pero yo me considero más un discípulo que un maestro. Y he publicado este libro, que el otro día lo anuncié con vosotros, El viaje del héroe. Maravilloso. Y es un libro que tiene el subtítulo de El viaje del héroe en la psicoterapia, el desarrollo transpersonal a través del mito. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos mitos en todo el mundo, en todo el planeta, y tenemos que entender que, digamos, el plan universal del Espíritu Santo es llegar a todos los seres humanos de todas las épocas y de todo el planeta, y aún si hay mundos habitados, que creemos que sí, pues el Espíritu Santo, el Espíritu Universal, digamos que busca la reunión o la reunificación de todas las mentes del universo, se manifiesta
de 1000 millones de maneras diferentes. Nosotros conocemos el camino de un curso de milagros y en mi caso particular conozco el camino del budismo y de Platón, y la satisfacción es decir que todos los caminos al final llegan al mismo lugar, van hacia el mismo sitio, y todos los caminos tienen riesgos y peligros. Todos los caminos son susceptibles de ser malinterpretados, tergiversados, porque parece ser que en todo el desarrollo interior hay que luchar o hay que superar ese obstáculo que llamamos ego, que es, digamos, una idea alocada, una idea descabellada de separación, de separatividad. Pequeñita y alocada idea. Eso es. Y tanto en el budismo como en Platón, como en el curso de milagros a través de Jesús y de tantos otros caminos, ellos nos enseñan, los grandes maestros, a ir poco a poco eligiendo la verdad, poco a poco ir eligiendo con la mente recta. Tanto es así que incluso pues, en el budismo se habla de rectas opiniones, rectas intenciones, rectas palabras, recta conducta, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Y en el platonismo igual, nos hablan del valor, la prudencia, la templanza, la justicia y la sabiduría. De manera que todos los grandes maestros nos están invitando a que elijamos en nuestra libertad interior, que es poca, que no es mucha, pero que ahí tenemos un pequeño, digamos, tomador de decisiones, un libre pensador, un héroe que puede decidir si se suma al sistema de pensamiento del espíritu o al sistema de pensamiento del ego. Y esa es toda nuestra libertad. Toda la libertad que tenemos es esa única y exclusivamente. Que desde cierto punto de vista es una libertad muy pequeña, es decir, estamos muy determinados por las conductas, los patrones, la cultura, la familia, pero a la vez esa pequeña libertad, por pequeña que sea, es inmensamente grande porque ahí en esa pequeña libertad está o el cielo o el infierno. Entonces, el curso nos dice que en esa pequeña libertad está todo. Nos ganamos y recorremos el camino que queremos. Y como bien has dicho, Jacqueline, al principio de la charla, en la invocación, pues nosotros podemos decidir. Y el curso nos invita una y otra vez, a decidir cada vez que no estemos en paz. De manera que siempre me preguntan en la psicoterapia, ¿y cómo sabré si estoy decidiendo bien? ¿Cómo sabré si estoy eligiendo bien? Bueno, una manera es cómo te sientes, porque el sentirse con miedo, con rabia o con culpa, o el sentirse con paz, con serenidad y con ligereza, depende de lo que hemos elegido. O sea que el sentir en realidad es el resultado, no es la causa, es el resultado. Tal como elijamos, la causa está en nuestra mente, vendrá luego la consecuencia. Y la consecuencia es cómo te sientes. Te sientes cada vez más libre, cada vez más ligero, cada vez más amoroso, cada vez más unido a todos los seres humanos, o te sientes más solo, más dividido, más enfermo, más aislado. Así que una de las medidas de si vamos por buen camino o no es cuando honestamente nos revisamos a nosotros mismos y vemos cómo nos sentimos. Entonces, la mitología de todos los tiempos, la mitología precolombina de los mayas, los aztecas, los quechuas, los incas, la mitología egipcia, la mitología china, la mitología hindú, aunque nos parezcan cuentitos, resulta que en esos cuentitos, en esas historietas, están metidos todos los principios espirituales que luego van a desarrollar tantas otras, digamos, filosofías y místicas y caminos místicos. De manera que percibimos que el ser humano nunca ha estado abandonado, nunca ha estado solo. Siempre ha tenido maestros, siempre ha tenido hermanos mayores para poder guiar a la humanidad desde un nivel hasta el siguiente nivel y desde aquí hasta el cielo, o la casa, o el retorno. Entonces, en el viaje del héroe, vamos a dividirlo hoy en 3 partes y las vamos a relacionar
con el curso de milagros y la vamos a relacionar con el budismo y con Platón. En el curso de milagros nos habla de 3 niveles. El mundo es aquello que no existe, aquello que estamos proyectando, y el mundo se caracteriza porque tiene dolor, separación, enfermedad, muerte, miedo, pecado, culpa. Y precisamente ese nivel, que es el nivel, digamos, de inicio, se corresponde con lo que en el budismo llaman la rueda del samsara. ¿Por qué? Porque todo se repite una y otra vez. Estamos como en una cárcel. El mundo es nuestra propia cárcel. De manera que tanto en el budismo como en el curso de milagros nos dicen que no vemos el presente, sino que estamos viendo el pasado. ¿Por qué? Porque lo que yo miro en el mundo desde mi mentalidad mundana es mi propio pasado reflejado, proyectado en el presente. De manera que soy como un hámster caminando por una rueda, encerrado, como esos ratoncitos que caminan en la rueda, que tienen la sensación de ir avanzando en el tiempo, pero que en realidad estamos caminando hacia el pasado. Y eso es uno de los misterios del tiempo que lo menciona el curso de milagros. Es como que el tiempo va al revés, dice. Y eso no se entiende mucho, es muy metafísico. Pero se puede entender así. Lo que estamos viendo es el resultado de nuestras decisiones del pasado. Por lo tanto, en la medida en la que yo lo que tengo delante lo aprendo a perdonar, lo aprendo a ver con los ojos del milagro, con la mente recta, en esa misma medida, digamos, ya no me atrapa, ya no reacciono a ello, sino que paso por encima de los cuerpos, de las conductas, de los hechos, y me uno a lo real. Y en esa misma medida voy deshaciendo esa cárcel, esa prisión, para poder entrar en ese segundo nivel y luego llegaremos al tercer nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo nivel es el mundo perdonado. El mundo perdonado sigue siendo el sueño. Seguimos estando en el sueño. No hemos despertado todavía, pero estamos en un nivel donde todo lo que percibimos está limpiándose. Es una percepción limpia. Y entonces ahí entregamos todo lo que percibimos al espíritu. Y empezamos a ver el mundo con ojos amables, con los ojos del perdón. Y eso, en el budismo, se llama la clara visión del ser. Empezamos a ver con los ojos limpios. Ya no vemos con los ojos del pasado. Y entonces empezamos a ver hermanos y hermanas, en lugar de ver acusadores, malvados, pecadores, gente que nos quiere atacar. El ataque y el pecado y la maldad. Ya no vemos eso, empezamos a ver hermanos y hermanas, en el vecino, en la vecina, en el enemigo. Y ese mundo todavía es una ilusión, todavía no es el despertar, todavía no estamos en casa, pero es el camino hacia la casa del Padre, hacia el cielo o hacia Dios. ¿Por qué? Porque no podríamos pasar de la pesadilla del mundo a la realidad del cielo, a la realidad de estar en casa, sin pasar por ese mundo intermedio, que es el mundo perdonado, el mundo feliz. Digamos, donde ahí el aprendiz, el hacedor de milagros, ahí se convierte en un obrador de milagros cotidianamente. Y entonces ya empieza a vivir el mundo sin sufrir. Y ese nivel es difícil en el sentido de que no tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana. La mayoría de los seres humanos vivimos en el mundo vulgar, en el mundo de la separación. Creemos que el cuerpo es real, que la identidad egoica es real. Creemos que cuando se muere una persona, la muerte es real. Creemos que cuando se enferma una persona, la enfermedad es real. Por eso hay muy poca gente. Tenemos que ser el máximo de personas posibles que empezamos a ver el mundo perdonado, que empecemos a ver el mundo rectificado, o sea, a mirar a las cosas, a los sucesos y a las personas con la mirada limpia del Espíritu Santo, o con la mirada, dirían en Oriente, del Buda. O, si os fijáis en el mito de la caverna de Platón, el fondo de la caverna de las sombras
es el samsara, es la cárcel, pero Platón plantea un camino de ascenso y a mitad de camino hay una hoguera. Pues esa hoguera representa una pequeña luz que todavía no es el sol, pero es un sol en pequeño. Por eso es ese mundo perdonado, ese mundo donde yo ya voy rectificando, voy permitiéndome abrir los ojos a la luz. Pero no puedo abrirme todavía a los ojos del sol porque me quedaría ciego, me daría miedo. Es lo que el curso llama el miedo a Dios, el miedo al amor. Y como todavía no Como la estamos lucecita, preparados, pues la tenemos que... lucecita al final del túnel, algo así. Perdona, que no te escuché. Ay, mil perdones. Es como una luz al final del túnel. Exactamente, exactamente. Todavía estamos en el túnel, pero ya comenzamos a ver esa luz. Es ese mundo perdonado. Es como el ejemplo que me gusta mucho es el que pone Gary Renard. No sé si lo habréis oído alguna vez. Él pone el ejemplo cuando estuvo en Barcelona. Tuve la suerte de ir a conocerlo en persona, de escuchar sus clases. Y él siempre pone este ejemplo que me gusta mucho. Imaginad una niña pequeña que está en la cama en su casa perfectamente a salvo. Pero esa niña pequeña tiene una pesadilla. Y entonces el papá o la mamá se acercan a la cama y se dan cuenta que su hija está teniendo una pesadilla. Y no pueden zarandearla, no pueden despertarla de pronto porque se asustaría más en su pesadilla. Entonces le habla suavemente, le habla dulcemente a esa niña que está dormida y le dice: no te preocupes, querida hija, estás teniendo una pesadilla. No creas lo que ves, no creas en los monstruos, no creas en eso que ves, estás teniendo una pesadilla. Escucha mi voz y ves despertando poco a poco. Y entonces ella, dentro del sueño, que somos todos, dentro del sueño escuchamos esa voz que nos dice: esto que estás viendo, esto que estás sintiendo, esto que estás juzgando, no es real, despierta poco a poco, escucha mi voz. Y tiramos de la voz como si fuera un hilo o una cuerda para salir de la caverna del sueño, de la pesadilla. Y ese ejemplo me gusta mucho porque sí que es posible, en medio de una pesadilla, escuchar la voz de papá o la voz de mamá. Y esa voz, esa es el Espíritu Santo. Una belleza. Sí. Y Esa, entonces, que lo podemos ver así, de esta manera. claro, entonces, en el mundo perdonado, en ese mundo intermedio, todavía estamos soñando con esa pesadilla, pero ya empezamos a escuchar la voz. Y eso nos permite poner en duda lo que el ego nos está transmitiendo, lo que la percepción del mundo sensorial nos está transmitiendo. Y ponemos en duda la separación, ponemos en duda el pecado, la realidad del pecado, ponemos en duda que la maldad, la malevolencia sea real, porque empezamos a entender que solo hay una voluntad, que es la voluntad divina, y que todas las otras voluntades aparentemente separadas son ilusorias, porque solo puede haber una voluntad. Y entonces dentro del sueño, escuchando esa voz, poco a poco vamos eligiendo, en lugar de seguir en la pesadilla, vamos eligiendo despertar. Y como hemos tenido la experiencia todos, escuchamos esa voz de fuera del sueño, igual que cuando estamos durmiendo y escuchamos el olor del café, o olemos el olor del café, o escuchamos el despertador. Y entonces eso nos saca del sueño poco a poco. Y entonces abrimos los ojos. Y descubrimos que estamos a salvo en la cama, en casa de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre, totalmente a salvo, de donde nunca jamás partimos. Fue toda una ilusión. Entonces el olor del café, el sonido de la voz que nos saca de la pesadilla, eso es el Espíritu Santo. Bellísimo, bellísimo, el despertador. Así Eso nos lo muestra nuestro maestro José Luis Molina. Y es eso, es un despertador. Es el es. despertador. Exacto. Y José Luis Molina tiene un libro bellísimo donde él explica la separación de Dios. La experiencia terrorífica y terrible de separarse de la
divinidad. Él lo explica en un libro que es un libro terroríficamente bello. Es terrorífico porque explica la experiencia y es bello porque explica que evidentemente esa experiencia no es real. Y nos sirve para entender por qué cuando estamos en el mundo de la pesadilla, ¿por qué proyectamos hacia afuera la culpabilidad? ¿Por qué? Porque la experiencia de separación de la divinidad es tan difícil, tan dura, que cuando miramos a la divinidad nos entra tal complejo de culpa, tal complejo de dolor, de haber creído en esa idea falsa que no existe, que nos alejamos más y más de Dios. Y eso nos lleva a buscar un mundo en el cual escondernos, un mundo de materia, un mundo de formas, en el cual vamos a proyectar la culpabilidad hacia afuera. Y esa experiencia terrorífica la explica muy bien. Y entonces el proceso es, precisamente, como dice también Kenneth Wapnick, lo explica muy bien, recoger la proyección. Es decir, todo lo que yo he proyectado de culpa hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, en esta vida o en vidas pasadas, si queréis, cuando queráis, en toda esa proyección la tengo que recoger. Tengo que tengo que reapropiarme de toda la culpabilidad que he decretado sobre mis hermanos y sobre mis hermanas. Eso es la psicoterapia. Recojo la culpa y digo, tú no eres culpable, te he juzgado mal, tú eres inocente. Y entonces, ¿quién es culpable? Yo. Y ahora deshago yo mi culpa en mí y se la entrego al espíritu. De manera que primero, proyecto la culpa en el otro erróneamente. Segundo, la recojo y la tomo yo. Tercero, la deshago dentro de mí entregándola y viendo la experiencia con los ojos del espíritu. Y el último paso, pues ya lo da Dios. El último paso es la experiencia de sentirte en casa de donde nunca nos hemos ido, que es ese despertar. Por eso tenemos el mundo del sueño, de la pesadilla, escuchamos la voz del despertador fuera del sueño, ese hermano mayor, Jesús, Buda, Platón, Pitágoras. Afortunadamente hay muchos que nos despiertan y salimos al mundo real y estamos en casa perfectamente a salvo. De manera que son esos tres niveles que se corresponden con tres formas de tiempo. Aquí tenemos el tiempo cronológico, el tiempo cárcel, el tiempo que en la India llaman karma. Karma, que significa acción-reacción, acción-reacción. Es un tiempo como si fuera una cárcel. Está en Grecia representado por el dios Cronos, el dios del reloj, el dios de la muerte también. Aquí tenemos en el despertar, en el mundo perdonado, tenemos otro tiempo, que es el tiempo del instante santo. El instante santo es un tiempo vertical que en el budismo se llama dhyana y samadhi. Dhyana es mente concentrada en el presente y samadhi es la mente abierta a la mente universal, al espíritu universal. Entonces en el budismo practican la mente, rectificarla, purificarla, limpiarla, lo que sería la expiación, limpiar, sacar lo pío, sacar lo puro, limpiar la mente. Y entonces ese tiempo en Grecia se llama kairos. Tenemos el tiempo cronos, el tiempo kairos. Kairos significa el tiempo en el presente, dentro todavía del sueño, pero con la mente limpia en el presente, que sería el instante santo, el momento presente. Entregar toda la percepción del momento presente a la mente recta, al espíritu universal, al Espíritu Santo. Ese es el segundo tiempo. Y el tercer tiempo es el no tiempo. No hay tiempo, es la eternidad. El no tiempo se llama en el budismo nirvana, que quiere decir fuera del bosque, quiere decir fuera de la dualidad, de la multiplicidad. Fuera de la multiplicidad significa unidad total y absoluta. Sería el mundo del nirvana, fuera del bosque. También nirvana significa extinción, que quiere decir que se apaga el fuego del deseo, del apego, el fuego del ego. El ego es como un fuego que quema, como un fuego, digamos, infernal. El ego es como un fuego
digamos, mental, que crea ilusiones, que crea fantasías, fantasmagorías, crea fantasías, crea apegos, pesadillas, proyecciones. Y el nirvana, ese no tiempo, es la extinción de ese fuego. Quiere decir que se apagó el fuego del ego. Y entonces lo que queda es como un lugar de serenidad y de frescor, donde ya no hay un fuego que nos quema. Estamos fuera del bosque. Y ese no tiempo, en Grecia, se llama Uranos. O sea que tenemos Cronos, Kairos y Uranos. Uranos en Grecia es el cielo estrellado, que quiere decir el tiempo eterno. ¿Por qué? Porque los griegos veían que los planetas giraban con el tiempo, pero que las estrellas eran fijas. Las estrellas giraban alrededor del polo norte y para ellos pasaban miles y miles y miles y miles de años y todas las estrellas giraban alrededor del polo norte digamos, sin desaparecer, como los planetas que aparecían y desaparecían. Por eso el cielo de Uranos, para los griegos, se relaciona con el no tiempo o con la eternidad, que sería la casa del Padre, sería el cielo, sería la realidad, sería el despertar total y absoluto del sueño, y sería la unidad de la fraternidad que somos en Dios, donde estamos la divinidad, el Padre y el Hijo, todos juntos en la eternidad. Por eso tenemos el tiempo cárcel, Cronos, el tiempo Kairos, Diana, Samadhi, instante santo, mente recta, y el tiempo eternidad, el no tiempo, Uranos o Nirvana. De manera que tenemos que pasar del tiempo vulgar a través del presente al no tiempo, a la eternidad. Como un semáforo, del rojo al ámbar y al verde. Exacto, exacto. Muy bien. Exactamente, es una buena metáfora. Sí, sí, sí. Y entonces en el curso, el camino del mundo vulgar, del mundo del pecado, del mundo de la enfermedad, del mundo de la separación, que no es real, a la realidad, al cielo, ese camino es la expiación. Todo ese camino, ese proceso, es la expiación. Por eso a veces hay un poco de confusión. La expiación es un proceso, es un caminar, es un sendero, es un limpiar, un ir limpiando, un ir eligiendo lo real. Y por eso, en el viaje del héroe, que es un poco lo que yo he escrito aquí, lo que he cogido ha sido el ejemplo de muchos héroes que viajan por su viaje del héroe. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Hércules, Arjuna, por ejemplo, Aquiles, Ulises, por ejemplo, Jesucristo, por ejemplo, Buda. Son todos héroes que han hecho ese camino de ascender su conciencia desde el mundo proyectado, multiplicado, a la unidad, a lo uno. Y ese camino también tiene otro nombre. Ese camino se llama filosofía, amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la verdadera filosofía no es un rollo mental de la universidad, no es un rollo intelectual, de libros, de aburrimiento. La verdadera filosofía es amor a la unidad, amor a lo uno, amor al espíritu. El amor a lo uno, el amor a la realidad una, eso es filosofía. La verdadera filosofía es un camino de transformación y de transmutación interior para llegar a la realidad. Y en ese camino nos vamos transformando, nos vamos transmutando, de manera que el que salió de casa y el que llega es como que se ha transmutado por el camino. Es como que salimos del cielo, nos fuimos al infierno y en el infierno nos despertamos poco a poco para ir al purgatorio y del purgatorio pasamos otra vez al cielo. Entonces se forma un ciclo perfecto. Y en la Divina Comedia de Dante es exactamente igual. Tenemos el infierno, que es un estado ilusorio, no es real, pero para la mente se hace real en la medida en la que creamos en el dolor, en la separación, en el miedo, en la soledad, en la traición, en el rechazo. En la medida en la que creamos en eso, ese infierno se nos hace real, pero no es real.
Y ese infierno, tomamos la mano de Virgilio. Virgilio es el que acompaña a Dante por los 7 fosos del infierno. Representa ese Virgilio como ese maestro de Dios, ese profesor, esa maestra que poco a poco te va llevando de la mano de un foso del infierno a otro foso, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente llegamos al purgatorio. Purgatorio viene de pir. Pir significa fuego. Pir, de ahí viene la palabra pirámide, pirotecnia, pirámide, significa fuego. Purgatorio viene de fuego. Quiere decir, el purgatorio es donde se limpia, donde se hace el proceso de limpieza. Y en el momento que empezamos a estudiar el curso, ahí estamos limpiando, estamos purgando, estamos limpiando, estamos expiando, estamos entregando todo tipo de culpas sobre nuestros hermanos y sobre uno mismo. Entonces, de alguna manera, ese purgar, ese limpiar, ese sanar, es lo que va limpiando la mente poco a poco. Y la mente se va reconociendo como que nunca ha salido de casa, como que está en la paz. Hasta que llega, con esa mente en paz, a estar próximo a la divinidad, a estar próximo a Dios. Y el Padre, cuando la mente del Hijo está muy cerca, el Padre sale hacia Él, sale a su busca. Por eso el último paso lo da Dios. Porque el Padre, cuando ve venir al Hijo, el Padre sale a buscarlo. Es como la parábola del Hijo pródigo. En la parábola del Hijo pródigo, el Hijo le pide al Padre la herencia. Quiere decir que coge todo el poder del Padre. ¿El poder del Padre cuál es? Crear, la creación mental. Entonces coge el poder del Padre, que es la creación, porque el poder del Padre es la creación, la creatividad. Coge la creatividad el Hijo, dice, dame la herencia, papá, que me voy a crear yo mi propio mundo. Coge la herencia, coge el poder creativo y se va a tierras lejanas, dice la parábola del Hijo pródigo. Y allí despilfarra la herencia. Quiere decir que usa la creatividad para crear pesadillas, crea cosas diferentes al cielo. Y si es diferente al cielo, pues crea cosas que no son eternas, que no son buenas, que no son bellas, que no son pacíficas, que no son unitarias, unificadoras. Entonces crea todo lo contrario y crea separación, odio, culpa, pecado, enfermedad, dolor, sufrimiento. Entonces él se da cuenta de que ha creado todo eso y dice, preferiría ser un empleado, un trabajador, el último trabajador de la granja, de la hacienda de mi padre, que ser un extranjero en esta tierra extranjera, donde estoy aquí criando cerdos, cuidando cerdos, que representa, simboliza como que ha llegado a lo más bajo, lo más lejos de la paz y de la serenidad. Y en esa tierra además hay pestes, epidemias, enfermedades, hambrunas, y el Hijo está ahí criando cerdos, que quiere decir simbólicamente, no tenemos nada contra los cerdos, pero simbólicamente es un símbolo del apego a la tierra, al barro, a la suciedad. Entonces, el Hijo de Dios con el poder creativo ha creado ese mundo de apego, de barro, de estar en horizontal, en el suelo. Y recuerda que su padre tiene una hacienda, su padre tiene una granja, su padre tiene una heredad que le pertenece a él. Pero le da miedo volver, le da miedo volver. Y esos son los obstáculos a la paz. Le da miedo volver, tiene miedo de la paz, tiene miedo del amor, tiene miedo de la reprimenda que el padre se supone que él cree que le va a dar. Tiene miedo de acercarse a la casa del padre. Entonces, tiene que vencer todos esos obstáculos. En el camino del Hijo pródigo va volviendo a la casa, que si te fijas es el purgatorio. Va purgando, va limpiando, va venciendo los obstáculos. Va quemando con ese fuego del túnel del mito de la caverna, va quemando las opiniones falsas, las creencias falsas, va quemando los juicios erróneos, los juicios equivocados, va quemando los juicios vulgares, que en Platón se llama la opinión. Para Platón la opinión es el juicio de la mayoría, el juicio de la vulgaridad. Y en ese sentido es algo que hay que quemar, porque el juicio de las personas ignorantes
no te va a permitir salir de la caverna. Entonces, el hijo pródigo por fin llega a la casa y se acerca a la casa del padre con miedo de ver si el padre le va a echar una bronca o le va a odiar o le va a recriminar. Tiene ese miedo el hijo, es natural, pero todo lo contrario. El padre sale y ve al hijo acercándose y el padre llora de alegría. El padre llora de alegría de ver venir a su hijo que lo había perdido y lo ve venir a su hijo y dice, ponedle un anillo, dadle las mejores túnicas y vamos a hacer una fiesta. ¿Y eso qué simboliza? Significa reclamo mi herencia, reconozco mi herencia y la reclamo ahora. Significa acepto mi herencia, porque en el judaísmo el anillo de la familia representa reconozco mi herencia y la reclamo ahora. Acepto la túnica, el manto, todos son símbolos. Acepto el manto que me protege, que me reconoce como hijo del Padre. Entonces acepto los dones de Dios, que son todos ejercicios del libro de ejercicios. Los dones, los regalos, los acepto. La heredad, acepto la grandeza, no la grandiosidad. La grandeza la acepto. Si no acepto la grandeza, no puedo entrar en la casa del Padre. La grandiosidad no, la grandiosidad es del ego, pero la grandeza sí. Entonces acepto la grandeza, acepto la herencia, acepto los regalos y entro en la casa y mi padre me abraza y dice, hagamos una fiesta. Y entonces se ha cerrado el círculo y un alma, una mente, ha vuelto a casa. Y cuando una sola mente humana, solo una, vuelve a casa, todas las mentes humanas del universo entero se regocijan. ¿Por qué? Porque cuando me curo, no soy el único que se cura. Nos curamos todos juntos. Y esa mente que ha sanado, en el fondo, ha sanado todas las mentes. Todas las mentes hemos sanado con esa mente única que sanó. Por lo tanto, el ejercicio, el viaje del héroe, la invitación es volver a la casa, no tengamos miedo. Poco a poco, escuchemos el despertador. Poco a poco, escuchemos a José Luis Molina. Escuchemos al maestro Ignacio Campos. Escuchemos a Kenneth Wapnick. Escuchemos a Jesús. Y escuchemos, digamos, el olor del café. Y en la pesadilla, huele el olor del café, que ya lo están preparando. Despiértate poco a poco, dulcemente, y despierta y date cuenta que estás en casa, que estás con Dios, siempre lo has estado. Y ese es el viaje del héroe, nada más y nada menos. Ese es el camino del héroe. Darte cuenta de que ya todo pasó. Es buenísimo, buenísimo, lo estoy leyendo y está realmente bárbaro. Me da pena que no lo haya podido terminar de leer, pero se los recomiendo así, ampliamente. Es una belleza, porque no solamente, bueno, es que ahí estás poniendo todo, todo lo que tú sabes, yo creo. ¡Qué belleza! Pura sabiduría el libro, hermoso, hermoso, hermoso. Tenemos que practicar la extensión. Tenemos que practicar la extensión de manera que no nos guardemos nada, ¿no? ¿Para qué nos vamos a guardar algo? Sí, eso es lo que he podido palpar, ¿no? Hasta este momento estoy por la página 60, que no he podido. Te juro que yo me lo quería leer en un día, pero no. Me cuento que todavía no puedo leer en un día un libro. Me cuento. Vamos a quitar esa creencia equivocada. Sí, además no hay prisa, porque son etapas que hay que también saborearlas. Exactamente. Es un saborear esta lectura, este libro tuyo, está, pero para saborearlo. Recomendadísimo para todos los terapeutas, porque justamente es para terapeutas. Está bellísimo, bellísimo. Y bueno, como expliqué la otra vez, no sé si lo dije, si no lo digo ahora, hemos puesto una pieza de música clásica para cada etapa del camino. Es una pieza
de música clásica de 4 o 5 minutos para cada etapa del camino. Entonces vais a encontrar a Beethoven, a Chopin, vais a encontrar a Mozart, y vale la pena porque cada etapa del camino tiene como una tonalidad diferente. Hay piezas tristes, hay piezas amargas, hay piezas dulces, hay piezas felices, hay piezas... Entonces, hemos querido poner una pieza musical porque la música nos va a ayudar a entrar en un estado de conciencia que a veces las palabras se nos quedan cortas. A ver qué tocas por allí. Qué belleza, sí, me encantó. Maestro Amado, cuéntanos, estás en Ecuador, en Quito, cuéntanos qué días, qué vas a hacer, cuéntanoslo todo, por favor, qué maravilloso. Sí, 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 tengo la oportunidad de ir a América otra vez, que es una tierra amada, es una tierra soñada. Y América, voy a estar en Ecuador, en el mes de julio, la segunda quincena de julio. Voy a estar dando clases y talleres en Ambato, en Guayaquil y en Quito, en Ciudad. Y voy a estar dando clases y talleres de diferentes temas, sobre el perdón, sobre la medicina mente-cuerpo y sobre el viaje del héroe. Y luego, para terminar esa gira, esa pequeña gira, voy a estar en Quito otra vez, en Tumbaco, en el campo, en la montaña, en un retiro de 4 días, en Tumbaco, de 4 días, que se llama El viaje del héroe. Y en ese retiro de 4 días vamos a estructurarlo con las 3 partes. La partida del héroe, el inicio del viaje, con las aventuras y las resistencias, luego las pruebas del héroe, donde vamos a tener que hacer el perdón, aprender a perdonar a los padres, a los hermanos, a los hijos, a nosotros mismos, y luego vamos a hacer el regreso del héroe, que va a ser como una planificación para aplicar todo lo aprendido en la vida cotidiana, para que no nos olvidemos, para que todo lo que hemos aprendido del perdón, de la elevación de la mente, de la rectificación de la mente, lo podamos integrar en nuestra vida cotidiana, porque Jackie, tú lo has visto también muchas veces. A veces estamos en un retiro o en un curso y conseguimos comprensiones muy elevadas, pero volvemos a la vida cotidiana y se nos olvida, se nos pierde el milagro, como dice el maestro José Luis Molina. Y para que no perdamos el milagro, tenemos que integrarlo en la vida cotidiana a través de ejercicios de meditación, ejercicios de reflexión, de manera que podamos integrarlo. Y el retorno del héroe significa eso, cómo retornar a la vida cotidiana con nuestra familia, con nuestro trabajo, porque no tenemos que vestirnos de naranja o afeitarnos la cabeza o irnos al Tíbet. Tenemos que volver a casa con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero aplicar en ese ambiente, en esa vida normal, en ese mundo ordinario, las enseñanzas extraordinarias. Esa nueva forma de ver. ¡Ay, qué maravilloso! Me encanta. Guadalupe Rivera dice, gracias, Jackie, yo saboreo cada charla que nos regalan nuestros invitados. ¡Ay, muchísimas gracias! André también te decía, Héctor, hermano, qué clase tan maravillosa nos estás regalando. Gracias por transmitir tus estudios con tanto cariño y claridad. 2 miradas un día, bendiciones, bendiciones hermanitos lindos, bendiciones a todos. Entonces, terminas en Ecuador, ¿no vas a pasar a Perú? No, en esta ocasión no pasaré a Perú. Lo tengo pendiente para el 2024, si es posible, y quiero ir a Argentina y a Brasil también. Entonces, Ay, pues creo que sí, te vamos a esperar en todo lado, ¿eh? Felices, felices con los brazos abiertos. América también es tu casa. muchísimas gracias, Jackie. Gracias. Y los que podáis viajar a Ecuador, pues allí nos veremos. Y los que no podáis viajar a Ecuador, pues no hay problema. Vamos a seguir conectados por Instagram, por Facebook, por YouTube. Seguimos conectados, seguiremos en clases, en cursos, todos juntos.
Y podéis buscar también el libro si os interesa, porque Por me han favor. dicho, la editorial me ha dicho que lo sirve, lo imprimen directamente allí, se imprime allí en América y se distribuye a todos los países de Latinoamérica. Entonces lo podéis pedir en la editorial que se llama laparábola.es. Editorial laparábola.es. Y para México también, laparábola.es. Y en México hay Amazon. En los otros países no, pero en México y en Estados Unidos tienen la posibilidad de comprarlo por Amazon. En los otros países se ve que no, tiene que ser por la editorial laparábola.es. Así que bueno, Mira, muchísimas mira. Gracias a ti, hermanito, dice Barragán, y nos dice, te esperamos con mucha ilusión, Héctor, acá en Ecuador. Ya te están esperando. André de Argentina dice, sí, Argentina. Y nos traes el libro. Genial. Ahora lo busco también, nos dice André de Argentina. Gracias, gracias, maestro amado. Esto, bueno, pues te deseamos una feliz estadía, milagros y 1.000.000 de bendiciones. Que igualmente. todo salga como el Espíritu Santo quiere. Muchísimas gracias, hermanito. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos los hermanitos que nos han acompañado y milagros también para todos en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Sí, mi maestro, ya nos estás contando. Gracias. Gracias.